Bueno, en ese contexto es que el Señor Jesucristo, celebrando la cena pascual, la cena de Pascua, posterior, una vez que ya comieron este cordero, tenían que asarlo, tenían que comerlo con hierbas amargas, con pan sin levadura, ¿verdad? También usaban el jugo de uva sin fermentar, el vino nuevo. En ese contexto, ¿verdad?, es que el Señor establece esta ilustración. Dice, ya, estos elementos los vamos a usar ahora para establecer, para instaurar ya una nueva ceremonia. Ya no para la nación de Israel, sino para la institución que el mismo Señor Jesucristo en ese momento, ¿no es cierto?, ya estaba ministrando, que era su iglesia. La iglesia que Él edificó en su sangre. Creemos que la iglesia local no comienza en Pentecostés. Creemos que la iglesia local comienza en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él, por definición, ¿no es cierto?, fundamental, estableció su iglesia, como Él mismo lo declara. Edificaré mi iglesia. Y aún la está edificando. Por eso es que lo habla en términos futuros. Edificaré. Todavía estamos siendo edificados hasta que el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento. Ahora bien, es en ese contexto, en su iglesia, ¿no es cierto?, que Él estableció, que Él tomó para sí, eso significa iglesia. Eclesía es la palabra original, que indica un grupo de personas tomadas aparte y congregadas con un propósito. El Señor tomó a sus discípulos, los apartó y los estableció para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí Él establece de manera concreta su iglesia. Entonces, el Señor, en el contexto de su iglesia, nos deja esta linda, esta tremenda y potente ceremonia simbólica. Ya tomando el pan, ¿no es cierto?, sin levadura, del contexto de la Pascua judía. Ya ellos salieron rápido de Egipto, tuvieron que salir casi huyendo. Entonces no tuvieron tiempo para leudar y además ese pan no se podía echar a perder en el camino. El Señor sabía que los iba a hacer deambular por el desierto. Así que fue en ese contexto, ¿verdad?, que ellos tenían ese pan sin levadura. Lo mismo el jugo de uva sin fermentar, ya jugo nuevo. ¿Ya? Por lo tanto, tomó estos elementos, ¿no es cierto?, y establece esta ceremonia. Dice el versículo 26 que mientras comían, ¿no es cierto?, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Otra vez se lo he dicho, nos dice, este es mi cuerpo. Algunas iglesias creen de que el pan se convierte, hay una transubstanciación, dicen algunos, se convierte, se transforma en el cuerpo de Cristo. No es así. Él dijo esto, y en el original griego, en el idioma griego, es mucho más claro, mucho más específico y definitivo en indicar que no se refiere al elemento, sino a lo que representa ese elemento. Luego dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros, dice, es partido. Dice el versículo 26, ¿no es cierto? Dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego dice, y tomando la copa, el verso 27 estoy leyendo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto, nuevamente, ¿no es cierto?, usa esta palabra, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso es que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser lavados con su sangre de nuestras maldades. ¿Ya? Y Él nos dejó esto como pauta, como ejemplo, hasta su venida. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquí el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, cada vez que se celebra la cena del Señor, ya estamos recordando, reiterando, ¿verdad?, algo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos hace casi 2000 años atrás y que estableció como ordenanza. Una ordenanza, como lo es también el bautismo, no es, ¿verdad?, un sacramento. No añade ningún tipo de gracia salvífica o poder espiritual. No es que en la cena del Señor, ¿no es cierto?, y participar de estos elementos, tú vas a tener más poder o te vas a sentir más poderoso. Porque en realidad ya tienes todo el poder que necesitas. Dios prometió
pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, en el momento de nuestra salvación, vino a morar permanentemente en nosotros. Ahí tenemos el poder que necesitamos. No necesitamos pedir o buscar más poder. Ya tenemos al Espíritu Santo morando en el corazón. Lo que necesitamos es rendirnos más a ese poder, al control del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Rendirnos a nosotros mismos, rendir nuestra flojera, nuestra pereza, rendir nuestra comodidad, rendir nuestro egoísmo, rendir nuestro orgullo, rendir nuestras actitudes hedonistas buscando solo la propia felicidad. Tenemos que humillarnos y rendirnos al control del Espíritu Santo en nuestra vida. De esa manera el poder del Señor se manifiesta, porque Dios dice en su palabra que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Ya? Ahora, en el contexto de la Cena del Señor, de esta ceremonia que acabamos de ver ilustrada, ¿ya? Y como dije hace un momento, lo hacemos no de manera privada, a veces lo hemos hecho de manera privada y está bien, pero en general lo hacemos de manera pública porque anunciamos algo, mostramos algo. Y esto para aquellos que quizás que no participaron, es una ilustración, ¿verdad? Una forma simbólica de mostrar, a través de estos elementos, de representar lo que Cristo también hizo por ti en la cruz del Calvario. Tú también necesitas llegar a ser un hijo de Dios, llegar a tener el perdón de tus pecados y la vida eterna, y eso solamente se puede obtener a través de la persona de Jesucristo, a través de su sacrificio sustituto en la cruz del Calvario. Tú no puedes tener comunión con Dios por una religión vacía y humana. Tú no puedes tener comunión con Dios por tus propios méritos, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes tener comunión con Dios por la tradición en la cual fuiste criado, porque no es por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios, dice Juan 1:13. Tú no puedes tener comunión con Dios a tu manera, porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. Dios dice en su palabra, a través, ¿verdad?, de su palabra, en la persona de Jesucristo, cuando Él dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, dijo Jesús, y la verdad y la vida. No uno de los caminos, no todos los caminos llevan al cielo, es solo uno. Y ese camino es una persona. No eres tú, ni tu conducta, ni tu familia, ni tu vida, ni tu tradición, ni tu religión. Esa persona es Jesucristo. Yo soy el camino, dijo Cristo, y la verdad, y la vida. Y añade incluso, para dejarlo aún más claro, en Juan 14:6, y nadie viene al Padre, sino por mí. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. El único Dios y Salvador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, ¿verdad?, si tú quieres tener comunión con Dios, inevitablemente tiene que ser a través de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para perdón de pecados y vida eterna, ilustrado en esta linda y sencilla ceremonia. El Señor no lo hizo complejo, no lo hizo místico, no lo hizo raro, no lo hizo así como algo inalcanzable o tan sublime que no lo podamos entender o que solo algunos pocos nomás lo puedan alcanzar. No. El Señor lo hizo muy simple, muy sencillo, con elementos cotidianos del momento, elementos prácticos, para mostrar a cada individuo en las culturas más aisladas o en las más desarrolladas, ¿verdad?, lo que hizo Cristo a nuestro favor. ¿Te fijas? Bueno, ese es el amor de Dios para con nosotros. Dios llegando al hombre, buscándonos, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nosotros estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y eso muestra, ¿verdad?, ilustra el amor del Señor. Ahora bien, yo quisiera destacar 3 cosas importantísimas de la que la Santa Cena nos enseña. 3 aspectos fundamentales que son, yo diría,
los conectores esenciales de esta linda, tremenda ceremonia, ¿no es cierto?, ilustración que nos deja el Señor. Ya 3 aspectos de la cena del Señor que inevitablemente tú puedes rescatar en cada una de los pasajes en la que ella es, ¿no es cierto?, la cena del Señor expuesta. ¿Ya? Y el primero de ellos, y más evidente de estos aspectos, es la comunión. Si quieres anotarlo ahí, de hecho, en algunos contextos eclesiásticos, ¿verdad?, la cena del Señor o la Santa Cena también es llamada la comunión, ¿ya?, la comunión de los santos, o simplemente la comunión. Hay varias iglesias que yo conozco que así le llaman a este evento, a esta ceremonia, la comunión. Vamos a tener comunión, y obviamente se entiende como este momento de la cena del Señor. Y la comunión contrasta con algo, contrasta básicamente con nuestro egoísmo. Uno de los aspectos importantes de esta ceremonia es, de alguna manera, mostrarnos la comunión que tenemos en el Señor a través de su sacrificio y que debemos unos a otros tener para presentarnos ante el Señor, que contrasta con nuestro propio egoísmo, con nuestra propia carnalidad, con nuestra propia egoísta búsqueda del placer. Ya busquemos Lucas capítulo 22, versículo 13. Ahí también es el mismo contexto, ¿no es cierto?, solo que ahora el evangelista Lucas lo está mostrando del establecimiento de la cena del Señor. Lucas 22, 13. Y aquí lo está contando Lucas. Lucas 22, 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, porque el Señor envió a sus discípulos a preparar un lugar para celebrar la Pascua. Cuando era la hora, versículo 14, estoy leyendo de Lucas 22, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Siempre la mesa, ¿no es cierto? Y por eso se habla de la cena o la mesa del Señor, implica un tiempo de comunión. Lo vimos también en nuestro estudio de Levítico, ¿te acuerdas? Específicamente en cuanto a la ofrenda de paz, que incluso vimos algunos pasajes como en Malaquías, ¿recuerdas? O como en Jeremías, hace referencia al sacrificio de paz o al altar, ¿no es cierto?, del sacrificio de paz como la mesa del Señor. Porque indica, relaciona ese sacrificio, el sacrificio de paz, ¿no es cierto?, con la comunión que tenemos con el Señor. ¿Ya? La mesa del Señor, la comunión que podemos tener. Y hasta el día de hoy, y esto en cualquier cultura. He estado en lugares donde uno no habla el idioma que se habla es muy distinto y no podemos comunicarnos con nuestros huéspedes. Ya, de hecho, en esa foto que les mostraba ahí, esa familia, solo la joven hablaba algo de español, ya, el resto hablaba su dialecto, pero igual nos comunicábamos, igual compartimos un plato ahí de no sé qué lo que era, pero era un plato de comida, ¿verdad? Y de alguna manera mantuvimos una comunión, aunque no hablábamos el mismo idioma, ¿ya? Pero había un afecto, había un cariño, había una hospitalidad. De hecho, ellos duermen sobre plataformas, ¿verdad?, para estar alejados de la tierra y de los animalitos o bichos que puedan haber, ¿ya? Y ellos nos cedieron su propia plataforma para dormir y se fueron a dormir a otra zona de la choza, ya, para mostrarnos su cariño, su afecto, su preocupación por nosotros. ¿Se fijan? Entonces, la mesa, ya, que era una mesa muy sencilla, un par de tablones nomás, ¿verdad? Unas bancas no muy firmes, pero eso era suficiente. Lo más importante era la comunión que podíamos tener. Ese era lo relevante. Ya no recuerdo ni lo que comimos, pero sí recuerdo, ¿verdad?, lo que compartimos. Y eso es algo que el Señor lo pensó en el momento de celebrar la cena. ¿Ya? Dice el versículo 14, nuevamente de Lucas 22, ahí estamos. Ya cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y mira, interesante lo que les dijo el Señor. La expresión del Señor en cuanto a su afecto. Miren lo que dice el versículo 15. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? ¿Ya? ¿Cuánto he deseado? Dice. No estaba deseando comerse ese cordero asado porque tenía hambre. Estaba deseando tener comunión con sus discípulos.
Estaba deseando el momento, ¿verdad?, con su gente. ¿Te fijas? Y ese es el deseo que expresa el Señor. Hay un deseo. Cuando uno, ¿no es cierto?, en la iglesia tiene la oportunidad de participar de la cena del Señor, debe ser un deseo de participar, un deseo de estar ahí conectado con mis hermanos, en comunión. ¿Te fijas? Porque el primer aspecto que destacamos de la cena del Señor es ese, la comunión. El compartir algo juntos, que en este caso es una persona en común, que es Cristo. Cristo Jesús, ¿verdad? Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día se celebra el Día del Padre, pero qué Padre más maravilloso que nuestro Padre Celestial, que nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para morir a nuestro favor. ¿Te fijas? Entonces, en esta ceremonia que ilustra esto, el sacrificio, esta entrega, este sacrificio de Cristo y la entrega del Padre, podemos tener una comunión maravillosa unos con otros. ¿Cuánto he deseado, dice, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, un aspecto importantísimo de la cena del Señor. La comunión que podemos tener con nuestros hermanos y también con nuestro Padre Celestial. Así lo entendían en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. La cena siempre, en la mesa, la comida, la cena siempre se relaciona a la comunión y eso lo entendían los creyentes apostólicos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Busquemos. Hechos capítulo 2, el versículo 1. Dice aquí la palabra del Señor. Si no alcanzas a llegar, pon atención a la lectura de la palabra de Dios. Hechos 2:1 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los hermanos de la iglesia. Ya habían incluso en el capítulo 1 celebrada una reunión de miembros para elegir al sucesor de Judas, ¿no es cierto? Eligieron a Matías y estaban orando, tenían su reunión de oración, estaban congregados físicamente en el aposento alto, ya era una congregación formada. Y unánimes juntos estaban ahí reunidos. Saltemos ahora, porque ahí después vemos la promesa cumplida de la venida del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Ya? Vamos a saltar al versículo 41, porque después de que vino el Espíritu Santo y se manifestó de una manera espectacular, Pedro predicó un mensaje tremendo, que fue notorio a muchos de los que estaban ahí, que no eran creyentes, que no eran de la iglesia, pero lo escucharon. Entonces, después que Pedro predicó, algunos se compungieron de corazón y se arrepintieron de sus pecados y se volcaron a Cristo. Y miren lo que dice el versículo 41 de Hechos capítulo 2. Dice, así que los que recibieron su palabra, la predicación de Pedro, el evangelio de Jesucristo, y por lo tanto pusieron su fe en Cristo, dice, luego fueron bautizados. Primero recibieron a Cristo, luego fueron bautizados. Y luego dice, y se añadieron aquel día. ¿A qué se añadieron? A la iglesia, ¿no es cierto? A la iglesia que ya estaba formada y que estaba funcionando. Se añadieron como 3.000 personas. ¿Y qué fue luego lo que fue característico de esta iglesia, de este grupo unánime? Dice el versículo 42. Y perseveraban, se mantenían, ¿no es cierto?, constantemente en la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es interesante porque si seguimos la lectura, ¿no es cierto?, hasta el versículo 42, hasta el versículo 46, leemos lo siguiente, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Entonces, siempre, ¿verdad?, esta comunión era relacionada a la cercanía unos con otros, a un tiempo, ¿no es cierto?, de estar en relación, en sana relación unos con otros. Ellos comían con alegría y sencillez de corazón. Por eso es que uno de los lugares más importantes en una iglesia bautista, después del púlpito, es la cocina. Porque es una oportunidad, ¿no es cierto?, muy práctica de llevar adelante, ¿no es cierto?, tiempos de comunión. Pero no solo la cocina, también, ¿verdad?, los grupos de oración, también la enseñanza de la palabra del Señor, también las reuniones y el tiempo de alabanza. Son momentos en los que podemos compartir. También, ¿verdad?, los momentos en que nos podemos ministrar unos a otros, visitándonos unos a otros. Hoy en día llamándonos, escribiéndonos y manteniendo contacto, apoyándonos, respaldándonos unos a otros y ministrándonos en nuestras necesidades. Qué importante, hermanos, es la comunión. Ellos así lo entendían. Es más, comían con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, estoy leyendo Hechos 2. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el resultado natural, normal de esto, ¿qué es lo que era? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la Biblia utiliza aquí el término partiendo el pan, se refiere a la cena del Señor. Ya, ellos literalmente partían, ¿no es cierto?, estas hogazas de pan para repartirlas entre ellos, tal como lo hizo el Señor Jesucristo cuando estableció la Santa Cena. Bueno, esto, como dije, lo vimos también en el estudio de Levítico, ¿te acuerdas? Ya, solo para recordarlo rápidamente, el Levítico 21:21, si alcanzas a llegar ahí, si no, pon atención, ¿no es cierto? Leemos cómo era mencionado específicamente la ofrenda de paz en cuanto a la comunión y a la mesa del Señor. Levítico 21:21, ya al final del versículo, dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, dice, en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Estas eran las ofrendas de olor grato. Dice, hay defecto en él, no se acercará a ofrecer, dice, el pan de su Dios. Porque habían ofrendas, ¿no es cierto?, de oblación, y habían ofrendas de paz, y habían holocaustos que ellos debían ofrecer. Y en Ezequiel 41:22, Ezequiel, ¿no es cierto?, 41:22, ya también vemos acerca de esto. Ezequiel 41, ya si no alcanzas ahí a llegar, lo puedes después poner atención. Ezequiel 41:22 dice, la altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es, está hablando ahí del altar, ¿no es cierto?, la mesa que está delante de Jehová. ¿Ya? La mesa, ¿sí? Era, ¿no es cierto?, presentado, ¿no es cierto?, estos elementos que estaban en el lugar santo. Y Malaquías 1:7, ya eso lo vimos también en nuestro estudio de Levítico, ¿no es cierto?, en cuanto a específicamente la ofrenda de paz, pero en Malaquías capítulo 1, versículo 7, dice, ¿en qué ofreceréis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué? Perdón, no es una pregunta, en realidad es una afirmación de lo que el Señor estaba confrontando a los judíos de aquellos días, que no estaban honrando al Señor. Dice, en que ofrecéis, dice, sobre mi altar pan inmundo. Eso les está recriminando. Y dijiste, estos son los judíos, ¿en qué te hemos deshonrado? Y luego añade el Señor, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Interesante que los sacrificios sobre el altar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya, ¿no es cierto?, establecían una pauta de una comunión con el Señor. Ya del concepto de una mesa, el concepto, ¿no es cierto?, de una cena o de una alimentación, ¿no es cierto?, en conjunto. Incluso el mismo Señor Jesucristo, ya en Apocalipsis, también lo destaca. ¿Te acuerdas de Apocalipsis 3:20? Cuando escribe el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia pusilánime, era una iglesia mundana, era una iglesia tibia, que no era ni fría ni caliente, tanto así que producía asco en el Señor. No le producía asco a esa iglesia, le producía ganas de vomitar, dice, te vomitaré de mi boca.
Ya, por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Fuerte lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia de la Odisea, porque ellos se creían ricos y que de ninguna cosa tenían necesidad. Pero el Señor les dice que eran unos miserables, pobres, ciegos y desnudos realmente ante los ojos del Señor. Pero luego les da la oportunidad a ellos de volverse al Señor y dejar su mundanalidad, su carnalidad y su debilidad y buscar al Señor. Y el Señor, ¿qué les dice a ellos, a la iglesia? Ahí no está hablando de incrédulos, está hablando de la iglesia. Les dice, he aquí, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está a la puerta de la iglesia, dice, a ellos les está hablando. Y llamo, ahí está el Señor. Llamando, ¿verdad? ¡Aló! Y interesante la figura porque dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, porque por ahí hay algunos creyentes que quizás ni oyen la voz del Señor, ni leen su Biblia, no tienen tiempo, están cansados, o simplemente el pecado les aleja de la palabra. Pero algunos sí pueden oír, sí están buscando al Señor. Alguno oye mi voz, pero hace algo al respecto, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, de la palabra. Dice, oye mi voz y abre la puerta. Y mira lo interesante, cómo el Señor ilustra, ¿no es cierto?, la consagración hacia Él, el volver en arrepentimiento genuino hacia sus caminos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a Él. Ah, mira qué interesante. Y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Te fijas? Qué lindo, ¿verdad? Es la comunión que nos permite el Señor cuando andamos en luz. Y andar en luz es andar en la palabra del Señor, ¿verdad? En una iglesia la comunión es algo importante que debemos cuidar. Algo que la iglesia de Corinto no cuidó. Algo que la iglesia de Corinto más bien descuidó. Primera de Corintios 11:17 es el contexto que tenemos inmediato a las instrucciones que da el apóstol Pablo en cuanto a la cena que acabamos de leer hace un momento atrás. Pero antes de esas instrucciones, Pablo está recriminando en la iglesia de Corinto por haber descuidado la comunión. 1 Corintios 11:17. Y es interesante 1 Corintios 11. Voy a solo rápidamente leerlo, ¿ya? Pero por ejemplo el versículo 1 ya dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 2 del capítulo 11 de 1 Corintios dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. ¿Ya? Pero, después de alabarlos, y después de hablar algunas cosas en que ellos sí estaban haciendo las cosas correctamente, saltemos, por favor, allá en 1 Corintios 11, el verso 17. ¿Lo tienen? Dice, pero al anunciaros esto, o sea, lo que les voy a decir ahora, esto que sigue, no os alabo. Esto no es digno de alabanza, dice el apóstol Pablo. ¿Ya? No os alabo. Porque, la razón es porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Eso es lo que dice el apóstol. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Allá antes, en los primeros capítulos de 1 Corintios, los había recriminado porque habían peleas, contención, disensión entre ellos. Unos se decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, unos de Cristo, ¿verdad? Y cada uno tenía sus bandos. Habían divisiones y en parte lo creo, dice. Porque es preciso, verso 19, que entre vosotros hayan disensiones. A veces Dios permite los problemas para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. A veces Dios nos pone a prueba. Y a veces Dios permite que hayan problemas para ver si tenemos el carácter humilde necesario para ser capaz de arreglar esos problemas. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ya directamente les está hablando de la Santa Cena. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Por eso es que la cena del Señor no debe ser con vino alcohólico. Es una de las razones. Por el desorden, por la disolución que el alcohol genera en el organismo. Ahora bien, en la iglesia apostólica, ya, ellos tenían la costumbre de tener una reunión que llamaban ágape.
esta reunión, aparte de la enseñanza de la Escritura, literalmente era una convivencia, era un tiempo para comer. Querían seguir literalmente el mismo ejemplo de Jesús, que primero tuvo la cena de la Pascua y después estableció la Santa Cena. Ellos se juntaban a una comilona, a comer. Así de simple. Ágape le llamaban a esa ceremonia. Incluso, después más adelante vemos que habían unos falsos profetas, ¿verdad?, que incluso el apóstol Pablo los recrimina o les dice, son unas manchas en vuestros ágapes, en estas reuniones, ¿no es cierto?, en que ellos tenían. De hecho, la palabra ágape significa amor. Entonces eran unas reuniones de amor, de compañerismo, de comunión. Así le llamaban ellos, reuniones de amor, ágape. Entonces en estas reuniones, primero tenían la comida y después culminaban con la cena del Señor. ¿Ya? Esa era una costumbre que tenían en el primer siglo las iglesias cristianas. ¿Ya? Pero el problema con esto es que se le había pasado la mano, ¿no es cierto? Y ellos estaban preocupados de cualquier cosa menos de la cena del Señor y su dignidad. Ellos estaban preocupados de ¿qué? De traer su propia comida, de estar ellos satisfechos, cómodos, ¿verdad? Y además solo de relacionarse con sus amigos y sus cercanos. Los demás estaban ni ahí. Los demás, no, ellos no son de nuestra, ¿no es cierto?, gusto o preferencia. Entonces, no, de lejitos nomás. ¿Ya? Te paso, pero no te trago. ¿Ya? Qué triste, ¿verdad? Que en una iglesia esto puede ocurrir. Y es lo que estaba ocurriendo acá. Dice el versículo, ¿no es cierto?, 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? Hay algunos que no tenían nada para compartir. En la convivencia, algunos llegaban, ¿no es cierto?, y no tenían nada para traer. Algunos probablemente incluso eran esclavos. Habían esclavos todavía en aquel tiempo. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Es como decir, ¿quieres que te felicite? En esto no os alabo, dice el apóstol Pablo. Tan mal ellos. Y ahí luego viene, ¿no es cierto?, la cena, las instrucciones que leímos un momento atrás en cuanto a la cena del Señor. Y si saltamos después a esta instrucción, el versículo 33, dice, así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Espérense, ¿verdad? Se trata de compartir, no de quién come más, quién come primero, quién come mejor o con quién voy a comer. Se trata de compartir. Romanos 12 incluso nos dice, asociándoos con los humildes. La palabra del Señor siempre nos exhorta a que nuestros compartir no deben ser egoístas. Y dice el verso 34, si alguno tuviere hambre, come en su casa. Así de simple, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dura palabra del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Bueno, a veces necesitamos en nuestras propias vidas también ser confrontados, redarguidos en cuanto a nuestras actitudes. Este tiempo de la cena del Señor nos recuerda el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Entonces, ¿qué sacrificio hacemos nosotros por honrar al Señor con nuestras vidas? ¿Estamos siendo conscientes de los demás? Muchas veces pensamos en nuestro propio egoísmo nomás. A veces pensamos en lo que es mejor para nosotros. Y a veces pensamos en nuestra propia comodidad. Y no estamos pensando realmente en los demás, en el beneficio a otros. Incluso en el congregarnos comúnmente, ¿verdad? Siempre tenemos que considerar que somos un cuerpo y que es importante, ¿no es cierto?, apoyar el cuerpo de Cristo, apoyarnos unos a otros y estar donde nos corresponde estar. Yo siempre bromeo con mi esposa, ¿verdad?, por una frase que por muchos años la hemos repetido y acuñado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todos los miembros de nuestra iglesia fuesen como nosotros? O como tal hermano. ¿Existiría la iglesia? ¿Tendríamos reuniones todos los domingos? ¿Estaríamos realmente tan comprometidos como deberíamos estar? Bueno, piénsalo. Si toda la iglesia fuese igual que tú,
Si toda la iglesia exactamente fuese igual que tú, ¿cuántas veces al año funcionaría la iglesia? ¿Haríamos todo lo que podemos hacer? Bueno, es porque la iglesia no es este templo. Este es un templo solamente. Un templo que está, una bendición del Señor, sin duda, pero es algo físico, se puede ir. ¿Ya? Se puede ir. Años atrás teníamos un púlpito, ¿no es cierto?, que nos dejó el misionero, y ayer solamente se lo regalamos al pastor Marcelo para la misión de Quillota. Se fue el púlpito, ya no tenemos más ese púlpito. ¿Ya? Tenemos ahora otro púlpito. Tenemos otras sillas, le regalamos 50 sillas también para la misión allá en Quillota. Ya no tenemos esas sillas, se fueron. Estas cosas se pueden ir, se desgastan, ¿no es cierto? O Dios lo quiere, un incendio, algo, sería. La iglesia no es el templo físico, la iglesia somos nosotros. Eres tú, soy yo, nosotros somos iglesia. Por eso es que es importante cada uno estar en el lugar que le corresponde y estarnos apoyando y ser parte de la iglesia. Buscar ser miembro de la iglesia también es importante, porque es un compromiso, ¿verdad?, con el lugar donde tú estás siendo alimentado espiritualmente, donde tú estás siendo guiado espiritualmente, donde tú estás siendo formado espiritualmente, y en algunos casos no solo tú, sino tu familia. Eso es algo importante, ¿verdad? Es algo que requiere, algo que hoy en día mucha gente no entiende, quiere los privilegios, pero no las responsabilidades. Por eso, hermanos, es que la cena del Señor nos habla de comunión. Nos habla de comunión. La palabra de Dios nos exhorta a relacionarnos unos con otros, a compartir unos con otros, a estar bien unos con otros. No puedo venir a la iglesia, ¿verdad?, y realmente no desear estar con mis hermanos. No puede ser una carga venir a la iglesia. ¿Ya? No puede ser un peso venir a la iglesia. ¿Cómo va a ser un peso estar con el Señor y estar con tus hermanos? Si eso es así, es que porque hay un problema, no en la iglesia, en nuestro corazón hay un problema. Romanos capítulo 12, versículo 9. Lo mencioné hace un momento atrás. Romanos capítulo 12, versículo 9. Cuando uno falta a la iglesia, debería sentirse incómodo, como que algo te falta. Y no solo por el hábito, ¿no es cierto?, religioso de estar yendo a la iglesia, sino por estar en comunión con tus hermanos. Porque es una familia espiritual. Romanos 12, versículo 9 al 18, dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. No podemos fingir el amor. Tiene que ser honesto, tiene que ser sincero, tiene que ser genuino. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Notaste en cuántas cosas podemos tener comunión? Una vez más, mira lo que dice el versículo, dice el versículo 11, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, prontos, diligentes, dispuestos a tener instancias de comunión en todo, en la esperanza, en el sufrimiento, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Cuando hay un hermano en necesidad, pronto a ayudar, ¿no es cierto? No hacerle el quite, sino que ayudar en sus necesidades, constantes en la oración. ¿Cuánto cuesta que los hermanos se conecten a las reuniones de oración? Vayan a las reuniones o grupos de oración, vengan a la reunión de oración del día jueves. ¿Cuánto cuesta? Porque para algunos es una carga, para otros es una lata, para otros quizás no es necesario. Pero en esto tenemos que ser diligentes, no perezosos. Y es más, fervientes. Es también lo que nos dice Hebreos cuando nos declara, ¿no es cierto?, de que debemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras.
¿Y qué más buena obra que congregarnos, conectarnos regularmente y tanto más cuando veis que aquel día se acerca? Pero no, muchas veces somos egoístas. Preferimos nuestra comodidad, nuestro tiempo, nuestro descanso y no realmente estar en comunión con mis hermanos. Porque claro, eso requiere un esfuerzo. Sí, a veces es difícil, a veces tengo que sobreponerme a mis propios deseos, ¿verdad? Pero el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que nos recuerda la cena del Señor, ¿no es suficiente para alentarnos? ¿No debería ser suficiente para reaccionar y decir, no, realmente yo debo hacer el esfuerzo? Lo que yo hago en sacrificio por estar con mis hermanos no es nada de lo que hizo el Señor Jesucristo por mí en la cruz. Nada, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo es posible que seamos remolones en conectarnos, en congregarnos, en venir y estar en las cosas del Señor? ¿Cómo es posible, hermano? No sé si yo seré muy extraño, pero no me cabe en la cabeza que porque hace frío, porque está lloviendo, porque corre viento, porque no hay locomoción. Hermano, hay hermanos en otros contextos que caminan horas para llegar a la iglesia y nosotros no somos capaces de caminar o tomar un colectivo, un taxi, un Uber, lo que sea, con todos los medios a nuestra disposición o tomar un vehículo para venir y estar en la casa del Señor. ¿Qué excusas tenemos? Tantas excusas que tenemos. ¿Cuántas veces realmente porque tenemos temor a que nos despidan, vamos a nuestro trabajo, ¿verdad? Aún enfermos, aún debilitados, aún sin ganas de ir? Y lo hacemos por temor a que nos despidan, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto más estar en la casa del Señor, compartir con mis hermanos, ver el rostro de mis hermanos y de mis hermanas, darle un apretón de mano, un abrazo? Eso, hermanos, es algo que en la cena del Señor también nos recuerda. Cristo hizo un sacrificio supremo, dejando la gloria por venir a este mundo perverso y pecador para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Cómo yo no voy a ser capaz de superar mis trancas, de superar mis egoísmos, de superar mi propia comodidad y placer por estar con mis hermanos? ¿Cómo no? Si Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿qué hacemos nosotros por aquello que el Señor pagó con su sangre? Bueno, incluso la Biblia nos enseña cómo resolver conflictos. Allá en Mateo capítulo 18, versículo 15, ya también si es que hay a veces diferencias que siempre las van a haber, problemas que siempre los van a ver, ¿no es cierto?, dentro de una iglesia, algo que no te gustó, alguien que te falló, seguramente el pastor, más que seguro, ¿no es cierto? Siempre va a haber algo, ¿verdad? O alguien. Incluso la Biblia dice que debemos soportarnos unos a otros, pero debemos soportarnos en amor, no con desprecio, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos soporta el Señor a nosotros? Solo pensemos en eso, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 18, 15? Estoy en Romanos, perdón. Mateo capítulo 18, que es cuando nos da el contexto de solucionar problemas entre nosotros. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice ahí, ¿verdad? Espera que él te venga a pedir perdón. Y una vez que te pida perdón, ve si cambia. Y ahí perdónalo. ¿Eso es lo que dice? No, ese es el evangelio, ¿no es cierto?, apócrifo de este mundo. No dice eso. Dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, a solas, va y arregla el problema. Si tú hieres, has ganado a tu hermano. Esa es la idea, ganar al hermano. Ahí sí se resuelven los problemas. No posteándolo, ¿no es cierto?, en WhatsApp, no haciendo escándalo, ¿no es cierto?, en las redes sociales. No, esas son las formas del mundo. Ya, la forma entre creyentes de mantener la comunión es arreglar problemas uno a otro en forma personal. Ve y confróntalo. No, es que no quiero confrontarlo. No, es que quizás ¿qué me va a decir? Bueno, si no lo haces es falta de amor. Estás pecando de egoísmo. Prefieres tu propia comodidad que enfrentarte, ¿no es cierto?, a tu hermano y señalarle su error. Porque ahí lo estás ayudando, no lo estás, ¿no es cierto?, tratando de destruir, porque si vas a confrontarlo es para ganarlo, no para destruirlo. Quieres que el hermano no vuelva a cometer ese error ni contigo ni con nadie más. Y ahí la confrontación en amor es una muestra de amor.
Mejor es la reprensión manifiesta, dice el proverbio, que amor oculto. No, si yo amo a mi hermano, si no lo confrontas cuando tú ves que es necesario hacerlo. Eso tienes que hacerlo, si no estás pecando de egoísmo. Has ganado a tu hermano. Ahora, si no te oyere, dice, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Porque buscas, ¿no es cierto?, solucionar y ganar al hermano. Y si el asunto realmente es serio, porque si no es tan serio, también 1 Corintios nos sugiere, sufre el agravio. O sea, perdónale y sufre el agravio. Quizás te defraudó, quizás perdiste plata, dala por perdida. No hay nada más valioso que la comunión entre hermanos. Es preferible perder plata que perder un hermano. Luego, si el asunto es grave, es serio, puede ser un pecado de mal testimonio serio, entonces dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí recién involucra al liderazgo para que como iglesia se imponga en el asunto y busque una solución. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si el asunto es de muy mal testimonio y el hermano no se quiere arrepentir, también la Biblia nos dice que de esa persona debe ser excluida de la congregación. Dice el versículo, ¿no es cierto?, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto se refiere a las decisiones que como iglesia nosotros tomamos. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Para que nuestras oraciones como iglesia realmente tengan poder, es importante que nosotros como hermanos estemos en comunión unos con otros. Y en esa comunión resolvamos nuestros problemas, resolvamos nuestras diferencias. Comunión. La segunda palabra, y me extendí un poquito más en la palabra comunión, la otra no vamos a dedicar tanto, pero sí son importantes. La segunda palabra es santidad. El primer aspecto es la comunión. La comunión, unos con otros, estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. El segundo aspecto que nos muestra la cena del Señor es la santidad, que contrasta con nuestra conducta pecaminosa. La santidad. Ahí en 1 Corintios 11, 27, 1 Corintios 11, 27, dice la palabra del Señor, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. La santidad es esencial para la comunión con el Señor. Isaías, capítulo 57, versículo 15, voy a leerlo, si no alcanzas a llegar, pon atención. Isaías 57, 15, dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, dice, y cuyo nombre es el Santo. Cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, dice el Señor, y la santidad. Ahí habita el Señor. Se mueve en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita y se deleita en la santidad. Dios vive y se deleita en la santidad. Para Él es importante la santidad. Voy a leer un pasaje en 1 de Crónicas 16, 29. 1 de Crónicas 16, 29. Pon atención. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él. Y mire lo que dice, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Creo que en la santidad es cuando nos apartamos del pecado y nos consagramos al Señor. Y en varios pasajes más, el Salmo 29, el Salmo 96, no lo vamos a buscar por tiempo, el Salmo 110, hablan de la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad. Cómo Dios está ahí en comunión con nosotros en un contexto de santidad. En lo práctico y cotidiano para nosotros, hermanos, significa alejarnos del pecado y consagrarnos al Señor. El Señor lo ilustra incluso en 1 de Juan, el apóstol Juan lo ilustra como, busquemos 1 de Juan, como andar en luz, andar en la luz. 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 al 7, el apóstol Juan lo ilustra de esta manera. 1
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice la palabra de Dios. Este es el mandamiento que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Fíjate, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Podemos decir, no, si yo amo al Señor, pero me cargan los hermanos. Bueno, eso claramente indica que no estoy en comunión con el Señor. O sea, es una mentira. Soy un mentiroso. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Tenemos que practicar la verdad, no decirla, practicarla. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice el versículo 7, ¿y en qué luz está el Señor? Dice, como Él está en luz. ¿Cómo está el Señor en luz? En la luz de su santidad. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, ¿de qué nos limpia? Dice, nos limpia de todo pecado. Por eso es que el Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda maldad. Es decir, comportarnos bíblicamente conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? ¿Te acuerdas? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Y lumbrera a mi camino. Y Proverbios 6:23 también dice algo similar. Proverbios capítulo 6, el versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Andar en luz, en comunión con el Señor, es andar en obediencia a la palabra de Dios. Obedecer la palabra del Señor que nos aconseja alejarnos del pecado. El verdadero creyente se aleja y evita lo más posible el camino de las tinieblas. ¿Escuchaste eso? El verdadero creyente evita y se aleja lo más posible del camino de las tinieblas. Pero ¿qué hace el cristiano común hoy en día? Le gusta estar ahí. No estoy en el pecado, pero estoy lo más cerca posible del pecado. No estoy ahí en la maldad del mundo perdida y corrupta, pero pucha que me atrae. ¿Ya? Así los creyentes hoy en día dan un mal testimonio al mundo, viviendo como el mundo, actuando como el mundo, pensando como el mundo, hablan como el mundo, se visten como el mundo, se conducen como el mundo. No hay diferencia entre muchas iglesias hoy en día y cualquier persona del mundo. Qué triste es como hoy en día el testimonio del Señor Jesucristo se ha ensuciado, no por la maldad de este mundo, por la carnalidad, por la mundanalidad de creyentes que coquetean con el mundo. No améis al mundo, dice el Señor, ni las cosas que están en el mundo. Porque el amor del Padre, el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero ¿cuánto atraen esos deseos a muchos creyentes hoy en día? Que no son capaces de resistir la atracción de este mundo. No, pues, hermano, vivir en luz es vivir en santidad, en la palabra del Señor. ¿Vamos a caer? Claro que vamos a caer. 7 veces cae el justo, pero dice luego el levantado, no queda ahí. ¿Vamos a pecar? Claro que vamos a pecar, pero tenemos que, apenas nos demos cuenta, el Espíritu Santo nos confronta en nuestro pecado, tenemos que buscar el perdón del Señor, arrepentirnos. Quien cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado y los hombres se apartan, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Tenemos, hermanos, que esforzarnos día a día en alejarnos del pecado. Y la mejor manera práctica de hacerlo es buscar la palabra del Señor. ¿La Biblia te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de la Biblia? Es claro eso.
Lo mismo la oración te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de la oración. Evalúa tu vida si estás realmente tan lejos del pecado como debes estar. Tan lejos del pecado como debes estar. ¿Qué es lo primero que pierde un niño cuando está enfermo? El apetito, ¿no? El hambre. Cuando no tienes hambre por la palabra del Señor, cuando no tienes hambre por la oración, cuando no tienes hambre por congregarte, preocúpate porque estás enfermo. Algún problema hay. Si es que eres un hijo de Dios, quizás no lo eres. Si eres un hijo del Señor, preocúpate. Algún problema hay, alguna enfermedad tienes. ¿Y qué hacemos cuando estamos enfermos? No escatimamos en tiempo, en costo y en gasto para ir al médico. Porque queremos estar bien, ¿o no? Casi idolatramos nuestro bienestar. Sí, el bienestar propio también puede ser idólatra. También puede ser más importante que Dios en tu vida. No todos los creyentes de la Escritura nos dieron ese ejemplo. Prefirieron servir al Señor por sobre su bienestar. Pero somos tan prontos para solucionar un problema físico o mental o emocional y pagamos lo que sea, pero no somos tan diligentes en lo espiritual. Lo retardamos, lo postergamos. Ya voy a ir a hablar con el pastor para ver consejos. Ya si voy a ir a hablar con mi discipulador, con el hermano, con la hermana para buscar un consejo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Quizás no estamos andando en la luz, en santidad. Y lo último que quiero destacar de la cena del Señor, que es algo que siempre implica, indica y muestra, no solo la comunión, no solo la santidad, sino también la memoria. Por algo el Señor nos dejó este simbolismo, ¿no? Para memoria. Dice, para memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Y esto, así como la comunión contrasta con nuestro egoísmo y la santidad con nuestra conducta pecaminosa, la memoria, ¿sabe con qué contrasta? Contrasta con nuestro orgullo. Con nuestro orgullo. Dice ahí 1 Corintios 11, ¿no es cierto? 26, haced esto en memoria de mí. Y lo repite, haced esto en memoria de mí. Cada vez que participes del pan y de la cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La memoria que contrasta con nuestro orgullo. ¿Sabes por qué? Porque uno de los grandes problemas del ser humano es el olvido y el orgullo. Y esto fue advertido solemnemente por el Señor ya desde el Antiguo Testamento de la nación de Israel. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y miren lo que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, esto después que lo sacó de Egipto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos, dice, o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mira qué bendición del Señor sobre la vida de estos hombres y mujeres. Pero mire lo que dice el verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues el mandamiento de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higuera, granado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Piensa en tu vida. Yo pienso en la mía. Y lo único que pienso es en la bendición del Señor. Y lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. ¿Sí o no? ¿Ha sido el Señor bueno contigo? ¿Te ha dado bienes? ¿Te ha dado riqueza? ¿Te ha dado salud? Aún en la enfermedad te da la oportunidad, la posibilidad siquiera incluso de tratar tus problemas de salud.
Hay lugares donde ni siquiera eso es posible. Hay personas que no tienen ni los recursos para eso. ¿Y ha sido bueno el Señor en darte eso? Pero cuídate, dice el verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que te ordeno hoy. Y no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. ¿Ya entiende la idea, no? Por eso es que la memoria contrasta con nuestro orgullo. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De qué te sacó el Señor? ¿Cómo te sacó el Señor? De tus delitos y pecados, de la muerte espiritual y la condenación de tu alma y de un futuro tenebroso. Para no olvidar nunca el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al morir sustitutivamente en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y resucitar para darnos salvación y vida eterna, salvación a nuestras almas, libertad a la esclavitud y a la condenación del pecado, ofreciéndonos comunión y vida eterna. Y la Santa Cena es para que no nos olvidemos de eso, lo que sufrió Cristo por ti y por mí. ¿Y de dónde nos sacó el Señor? ¿Sabes por qué hoy en día nuestras sociedades están podridas? ¿Sabes por qué hoy en día nuestros políticos, nuestros dirigentes están podridos en la corrupción y el pecado? ¿Sabes por qué la sociedad a nuestro alrededor está mal? Por el orgullo. Y esto es porque se han olvidado. Se han olvidado de dónde fuimos sacados, de todo lo que el Señor nos ha prosperado y nos ha permitido prosperar. Nuestras propias vidas como creyentes muchas veces no agradan a Dios porque no hemos olvidado de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. No sea que te olvides, dice el Señor, no sea que te olvides de cuántas bendiciones, hermanos, no hemos olvidado. Por eso es bueno una estatua, ¿verdad? Un monumento, porque nos recuerda algo, nos recuerda a alguien. El otro día pasábamos ahí visitando a un hermano por el monumento, ¿verdad? Ahí Arturo Prat. Y uno se acuerda, lo ve y se acuerda del sacrificio que hizo ese hombre, ¿verdad? En pro de la patria. Acuérdate de todo lo que el Señor ha hecho contigo, lo bueno que ha sido contigo, conmigo. ¿Cómo no entonces estar agradecido y tener memoria de la bendición del Señor? La cena del Señor tiene esos tres aspectos que nunca debemos olvidar: comunión, santidad y memoria. Para eso nos dejó el Señor esta linda ceremonia. Meditemos esto en nuestro corazón. Oremos.